Ujú. Bueno. En la página del curso ya quedó la grabación anterior, Sí. por si quieren revisarla en cualquier momento. Y está en YouTube. En realidad el que la guarda es YouTube, pero está incrustado el vínculo en la página. Bueno, entonces habíamos leído el principio de los marcos, la relatividad de los marcos conceptuales. Actuales, sí. Ujú. La vez pasada y habíamos mencionado que aparte de esos marcos conceptuales, también tenemos unas ayudas internas que nos libran de ser víctimas de esa lógica a veces tan plana y tan carente de intuición. Ujú. Niños, llegué yo. ¡Hurra! ¿Cómo vas, Angélica, Ángela? Ahí quedó. la Normita, Hola, hola Carolina, ese, hola. sa- ¿Cómo estás? ¿Cómo ese les saludo va? quedó para la Ay, no, posteridad. Sí, porque está siendo grabada. Quedó un saludo en cinta. Sí, pero esa es la actitud. Esa es la actitud, esa es la actitud. Llegué yo. Muy bien. Sí, habíamos visto la relatividad de los marcos conceptuales. Ujú. Ujú. Y bueno, este diagramita era eh, para explicar acá donde dice que Dios es mucho, mucho más que un padre, Ujú. pero el concepto de padre es el más elevado que tiene el hombre de Dios. Ujú. Entonces, padre es como la personalidad, pero él realmente en total es la primera fuente y centro. Así como nosotros somos en partes, somos personalidad, pero esa es una de nuestras partes, así sea la Sí. parte integradora de las demás, pero somos mucho más. Ujú. Tenemos muchas más cosas que nos componen. Sí. Y con el padre, la relación es como padre a través del ajustador, que es la relación de filiación. Sí. Mientras que para entenderlo, no para sentirlo, sino para entender todo lo que él es, eso es un proceso que toma pues toda la carrera hacia el paraíso, apenas estamos empezando. Y eso es una relación con el Supremo, que tiene que ver más con la comprensión. Mm. Más con la idea de la mente, de las funciones de la mente. Sí, sí, yo digo que el libro dice que en esta vida en realidad no es tan importante entender, porque además por mucho que nos esforcemos, lo que vamos a entender es una parte microscópica de todo lo que hay. Sí. Entonces aquí no es tanto de entender, sino de sentir, experimentar la guía y dejarse guiar. Así no entiendas esa guía hacia dónde te está conduciendo. Ujú. Bueno, listo. Entonces creo que podemos seguir con el siguiente Ujú. párrafo. ¿Alguien nos ayuda a leer? Bueno, entonces leamos. Para facilitar la comprensión mortal del universo de los universos, se ha designado finito, absónito y absoluto. Los diversos niveles de la realidad cósmica. De estos, solo el absoluto es no cualificado eterno, verdaderamente existencial. Los absónitos y los finitos son derivativos, modificaciones, cualificaciones y atenuaciones de lo original y primordial realidad absoluta de la infinidad. Ujú. Entonces, Entonces hay esos tres niveles para comprender.
Finito, absónito y absoluto. Acá ya estaban. Ups. Se salió. Se cerró el OneNote y se acabó el compartir. Toca volver a compartir. Entonces, aquí están esos tres ya Sí. escritos. Entonces, el absoluto es el original, de donde viene todo. El absónito es intermedio, es el que caracteriza a Bona. Es una palabra que ellos se inventaron, que es una mezcla de Absoluto y finito. absoluto y finito. Entonces, absonito, que son cosas eternas que sin embargo no son deidades y seres. Que son niveles de realidad. Ujú. Entonces hay niveles de realidad. Una que es absoluta, otra que es axónita y otra que es finita. Finito es que tiene principio y tiene fin. Sí. O por, Absoluto no tiene principio, no tiene fin. como mínimo puede que no tenga fin, pero por lo menos tiene principio. Por ejemplo, idealmente nosotros tenemos principio y no tendremos fin, Sí. a menos que no haya sobrevivencia de la personalidad. Sí. Menos que no lo decidamos así, porque parece que ahí aparece la idea de la voluntad que permite que yo decida si quiero ser finito o continúo en la eternidad. Ujú. Hola Consuelito, hola Wilson, qué gusto que estén por acá. Hola, Bueno. Consuelito. Ustedes son Hola, muy buenas decentes. noches para todos. Buenas noches. Hola Consuelito, hola Wilson, ustedes son muy decentes. Yo entré gritando y no me di cuenta que estaban grabando. No importa, esa es la actitud, esa es la energía Esa es la actitud, tuya. es lo que cuenta. Sí, no pasa nada. Tan lindos. Bueno. Ese nivel de los absónitos es muy interesante porque es una idea tal vez original de Urantia, porque son seres que sin ser deidades son eternos. Normalmente los únicos que en cualquier teología, en cualquier religión, en cualquier cosmogonía, los dioses son eternos y nadie más es eterno, ¿no? Pero aquí hay unos en sándwich que son eternos a pesar de no ser deidades. Los seres de Bona. Bueno. Y bueno, aquí hay un término que aparece mucho en el libro que es cualificado o lo contrario, no cualificado. Entonces, esa palabra de cualificado viene de cualidad, de poner cualidades. A ver, ¿dónde voy a anotar por acá? Cualificado. Es lo mismo que con cualidades. Con cualidades. O sea, Ah, que le pones adjetivos. Por ejemplo, acá está letra A. sí. Yo me puedo referir a esa A sin decir nada más. O puedo concentrarme en algunos aspectos particulares que no son la A, pero son cualidades que tiene la A. Yo puedo decir esa A es fría, es alta, o tiene tanto de alto, tiene tanto de ancho, tanto de profundidad. Puedo poner acá que tiene creo que esto era, Entonces ya es una A cualificada. Sí, sí, creo que aquí quería decir sabor, no me acuerdo. sí. O que tiene un color. Esa es una cualificación. O sea, si yo digo que es morada, bueno, el que entienda que estamos hablando de un objeto morado tiene parte de la verdad acerca del objeto. Es cierto que es morado, pero Es una cualidad del objeto. no es solo eso. Sí.
Y otro ejemplo de cualificación que poníamos acá es, ustedes habrán visto este tipo de imágenes por ahí en las redes, en Facebook, en Twitter. Esta es una figura en madera y da sombras en 3 paredes. Y dependiendo de la sombra que miremos, es una letra diferente. Y es una figura que se puede hacer en la realidad, no es simplemente una ilusión óptica. Se puede fabricar en algún material, madera, metal, lo que sea. Ujú, Entonces, dependiendo dónde proyecte la sombra, se ve una letra diferente. ujú. Otro ejemplo es cuando tienes un poliedro y está apoyado en una mesa o en una hoja de papel. Dependiendo de la cara del poliedro, el poliedro puede tener caras triangulares, puede tener caras pentagonales, en fin. Pero dependiendo de la cara que esté apoyada, la persona si hay un ser acá que vive en 2 dimensiones, voy a poner aquí una especie de Pac-Man. Ese ser va a ver o un triángulo o un cuadrado o un pentágono, va a ver solo la cara que esté apoyada, porque está viendo una cualificación. O sea, es cierto que el sólido contiene cuadrados como caras o triángulos, pero no es cierto que sea solo eso. Entonces, esas cualificaciones son consecuencia de que el padre, para darse a entender, se divide y se subdivide y se distribuye a través de muchos seres. Y entonces te puedes ir acercando a Dios no de una sola, porque sería muy difícil, sino por capítulos, digamos. Estudias unos aspectos y lo mismo con todas las cosas en el universo. Entonces, en el absoluto todavía no se le han puesto cualidades, no hay diferenciación. Es como decir está A, o decir todo el poliedro, o decir toda la figura de madera. No le has puesto cualificaciones. Estás refiriéndote al objeto con todo lo que él es. En el momento en que le pones una cualidad, ya estás dejando de eh, mirar las otras. Entonces, al cualificar, lo matas en parte. Y acá el ejemplo es el del Tao. Yo creo que es un ejemplo de una no cualificación, era lo que Lao Tse quería decir con el Tao. Él decía, el Tao no es ni caliente ni frío, ni alto ni bajo, porque si fuese ni blanco ni negro, porque si fuese blanco no sería negro, pero el Tao es todo, ¿no? Entonces, si fuese Ujú. caliente no sería frío. Entonces, simplemente es el Tao, no puedes decir nada más. Y también dice que el Tao que se nombra ya no es el Deja Tao. de ser el Tao. Ajá. O sea, si ya le pones un adjetivo, te estás perdiendo del resto. Entonces, Ujú. el concepto para captarlo completamente, lo paradójico es que no lo puedes empezar a describir, sino que lo tienes que captar como un todo. Ujú. Sí, el absoluto es eterno y es existencial. Ah, ay, perdón. Es lo que es. No lo cualificas, es simplemente es. Ujú. Es. Eh, Eso es lo hay, absoluto. hay 2 conceptos importantes en el libro de Urantia que son no cualificados, que son, por un lado, el yo soy, que es el origen de todo, antes de que hubiese ninguna diferenciación. Entonces, ese se parece mucho, yo creo que al Tao de Lao Tse, probablemente era lo que él en el fondo tenía en mente con el Es concepto que de esa Tao. es la divinidad. Esa es la definición de la divinidad. El Tao, o sea, si comparamos el Tao de los chinos con la Trinidad nuestra, el Tao es Dios, toda la totalidad de Dios. Dios Padre, si nos vamos a la parte de personalidad. El Yin es Dios Hijo y el Dian es Dios Espíritu. Bien, mi doctora, te puedo hacer una preguntita. ¿Por qué en el Tao todo es
el Tao del silencio, el Tao del saber, el Tao del pensar, el Tao, porque a mí me gusta mucho sobre el Tao, pero siempre es el Tao de algo. ¿Es el Dios de algo? Es el todo de eso. Ah, El Tao es el todo. O el absoluto, yo diría también. Sí, como un absoluto, como el contenedor de todo eso que estás diciendo con esa palabra. Que tendría todas las definiciones, todas las visiones, todas las posibles opciones de uso. Por eso decía Lao Tse que el Tao que puede ser expresado deja de ser el Tao, no es el verdadero Tao. Aquí encontré en Google la cita. El Tao que puede ser Sí. expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. ¿No les parece mucho a lo de Durante? uy, sí. Claro. Igualito. Igualito. Por eso yo siempre cuando veo eso digo, y nos matamos por ideas religiosas, por creencias. Cuando todo es lo mismo. Solo se les da nombres diferentes, se hace rituales diferentes, pero son los mismos conceptos. Sí. Y y el otro concepto de Nurantia que es no cualificado, pues es el absoluto no cualificado, que es uno de los 7 absolutos que vienen después del yo soy. Y entonces el absoluto no cualificado es un absoluto de potencial, o sea, ahí están escondidas cosas que aún no existen y que tengan que ver con la energía y la materia. Luego, luego veremos eso, pero ese absoluto, lo mismo, no le puedes poner adjetivos porque es no cualificado. Y lo curioso es que está escondido en el espacio vacío. Y cuando tú piensas en el espacio vacío, te lo puedes imaginar, pero como está vacío, realmente no le puedes poner ninguna cualidad, ni siquiera un color, ¿no? Porque uno diría es negro, pero no, el negro es ausencia de todo, no es un color, el negro en realidad es no color. Entonces, uno puede imaginarse espacio vacío, la mente puede imaginarse espacio vacío, pero ¿cómo lo describes? No hay ningún adjetivo que le quepa. Es espacio vacío. Pues, perdón, es como, a ver, yo estoy sentada en mi computador y tengo un espejo a 3 metros, ¿sí? Bueno, a 1,5 metros para verme mejor. En ese 1,5 metros no tengo nada, pero no hay color. Eso es un espacio vacío. No hay nada, no veo color, no veo nada. Hay aire, me imagino. Nada que no veas con tus ojos. Ok, sí, sí, ya. Porque si pongo un microscopio o una luz de otro color, empezamos a ver cosas en eso que aparentemente está vacío. Ok, muy seres morontiales. Tan linda, tan linda. Andresito, Consuelito, tiene la manito levantada hace rato, yo creo que ya se le Ay, cayó. intervengan. Eh, Sí, la idea es que claro. hablen todos. Sí, Pero ahí, yo ahí no ese veo, es el punto del observador, porque eso es no lo que veo dice la la mano. física Ah, ya cuántica, la vi, ¿no? Todo depende Física. de quién esté observando. ya la vi. Se dice que la vida es lo que ocurre frente a nuestros ojos y con lo que ocurre atrás de la cabeza, allá también hay vida. Lo que pasa es que no la estamos observando. El hecho que no la observemos no implica que no exista, que no esté, que no ocurran cosas ahí. Algo más o menos dijiste en tu entrevista en Camino a Casa. Sí, que esa es una realidad que es cada vez más, que cada vez somos más conscientes de eso, ¿no? Que somos Y observadores, unos observadores que tenemos capacidad de cualificar, sentir, definir, pero que a veces el problema es que a veces no tenemos lenguaje cómo cualificar y definir, pero que ahí está. Y hemos ido a medida que hemos tenido más capacidad de comprender y aprender, poder cualificar más eso que antes no teníamos cómo definir, pero que está ahí.
Qué bien. Ok, mi inquietud iba con respecto a que dentro de la descripción del absoluto se dice que es existencial. ¿Pudiésemos decir entonces que el absónito y el finito es experiencial? Buena pregunta. El finito es experiencial. Sí, el finito es experiencial. Sí, Pero el ese es- absólito puede ser en algún momento experiencial. Ese va y viene, pero pudiera ser experiencial. es en algunos aspectos, en algunos aspectos es existencial. Por ejemplo, Abona siempre ha sido el Sí. universo central según el libro y los seres siempre han sido. Pero por otra parte, a medida que hacen contacto con los peregrinos de los 7 superuniversos que van hacia adentro y atraviesan el universo central, los cambia, los ayuda a crecer en formas diferentes a las formas en que ellos ya son perfectos. Entonces ellos, yo creo que no son, son una mezcla, ¿no? Es lo que dice ahí, graduaciones que pueden tener modificaciones, cualificaciones y atenuaciones del original y primordial, que es el absoluto. Entonces, por eso uno diría, sí, el axónito puede tener experiencial siendo existencial y el finito sería solo experiencial. Sí. Mm, Vale, gracias. mm. Bien. Bueno, Y esos son los 3 niveles de realidad con que cuenta la realidad cósmica. Son los 3 niveles grandes de realidad, ¿no? sí, entonces, si no hay más comentarios, Mm. voy a pegar el siguiente. Ahora, todo esto está muy bien, pero bueno, ahora que con este termina esta primera sección. Lo interesante con muchas partes del libro es decir, bueno, listo, entendí esta parte más o menos, o la entendí bien, pero ¿y qué tiene eso que ver con el tema del Supremo? Pero bueno, terminémoslo porque esas son las partes más interesantes, ¿no? Cuando el libro está hablando de un tema que uno dice, sí, chévere, pero esto qué tiene que ver con lo que me estaban hablando, ¿no? Y si Porque es que, descubres, ah, ahí pero hay es mucha que si tú lo sabiduría. ves es como la introducción general para poder ubicarte el Supremo. Ujú. Porque Exacto. si no habla de esos niveles de realidad, ¿cuál es la realidad del Supremo? ¿En dónde está situado el Supremo? Entonces primero tiene que dar como ese contexto general de lo que hay para poder ubicarlo. Por eso la importancia de que en el nivel finito es experiencial, ¿no? Para Ujú. meternos en el supremo. Sí. Ok. Bueno, no, ustedes están volando. En el- Consuelito tan organizadita, levanta sus manitos. Es que se Sí. le olvidó bajarla, pero sí, ella es muy, tomen ejemplo. Sí, hay que seguirle el ejemplo, hay que mandar, hermano. ¿Puedo participar? Yo quería decir algo porque es que a mí siempre me ha llamado la atención que en el libro hablan de 7 niveles de realidad, pero nomás nos muestran 3, ¿sí? En algunas partes, por ejemplo, dice que los niveles de la realidad son la mente, el cuerpo y cuerpo y ¿Espíritu? personalidad. No, Y personal. personalidad. Entonces yo digo, bueno, ¿y el espíritu dónde me queda? Ujú. Después dicen los niveles de realidad son, como decir, bueno, ni siquiera dicen cuerpo y no como decir lo que sucede en el cuerpo. Ah, bueno, es lo factual, lo, lo moral y no me acuerdo el otro operativo. Y acá nos encontramos con que los 3 niveles de realidad donde va a suceder el supremo son estos 3.
Entonces no alcanzo a hilar cómo podrían corresponder esos tres niveles de realidad que dicen en tres partes diferentes del libro, para ponerlos linealmente. Por ejemplo, el absoluto no tiene nada que ver ni con mente directamente, pues ni con mente, ni con cuerpo, ni con personalidad. De pronto el finito sí, pero pues, entonces estudiar la realidad. Ahí hay un documento en los que seleccionó Andrés para estudiar que nos podría después responder esa duda metódica, pero en realidad no es fácil la comprensión de la realidad, ni siquiera pues en teoría. Sí, cuesta y lo que yo siempre les digo es vayan despacito y vayan digiriendo. Eso al principio es bien complicado porque uno dice, ¿dónde lo ubico? ¿Con qué lo ubico? Me acuerdo alguna vez con Rafael Enríquez, me decía, lo finito empieza y acaba, lo axónito empieza y no acaba, y el absoluto ni empezó ni se va a acabar, siempre ha sido. Ujú. Y entonces uno diría, entonces nosotros si decidimos ser eternos, ¿nos volvemos algo absónitos? Buena pregunta. ¿Cómo? Ya se la contesto. Súper buena. Y otra cosa que, por ejemplo, yo tenía antes, decía que finito, uno creía que era que se acababa. Ujú. En cambio acá, el finito, la enseñanza es que el finito tiene un nivel, un tope de realización, pero no es que se acabe, simplemente yo puedo llegar, yo siempre pongo el ejemplo de, de lo que yo puedo lograr cuando me inscribo en una universidad, una carrera, ¿sí? Lo máximo que yo puedo ser es economista. Para optar otra meta, tengo que cambiar de carrera y matricularme en un posgrado o en unas cosas diferentes. Mm. Entonces, el tema de finito no es que se acabe. Entonces, ese nuevo componente de esa expresión me movió el escaparate, me cambió el marco conceptual completamente. Y Claro. ahora entiendo que uno sigue siendo finito, porque cuando llegamos al Lo que paraíso, pasa es que la experiencia se mueve en entornos finitos. sí, nos otorgan un nivel máximo en esta era. Y luego cuando llegamos al paraíso, yo muy optimista, digo, llegamos, nos van a otorgar otra meta, pero sigue siendo finita. Sí. También tiene fin de esa realización, esa meta, claro. Al Ujú. llegar a la meta tiene su fin. Sí, pero son niveles de logro. Qué bien. Logro. Es que en una Logro, de esas definiciones que no la puedo encontrar, habla del logro. de logro, Mm. son niveles de logro. Entonces, cuando consigues el nivel de logro, al que viene. Porque la gente tendría a pensar que la meta es el final. Sí, Acá son niveles de logro. ¿Y por qué te dicen logro? Para estimularte para el siguiente. Y para Entonces que los no te logros son sientas tan infinitos. acabado ni tan perfecto, porque estos son niveles con imperfección. Pero Ah, entonces también los logros son infinitos. aquí ya encontré, Exactamente. aquí ya encontré la famosa cita. Yo quisiera leerla. Léela, Andresito, ¿puedo? Sí, sí, pégala en el chat léela. si puedes y la pegamos acá en los apuntes. Puedo, ya me desperté. Estaba- Me tocó dormirme un cuarto de hora porque estaba en cero. pobrecita. Me fui para el centro, no encontré taxi, no encontré Uber, me tocó caminar, venirme a pie, Mm. con Por tacones eso. y todo. Wow. Buen estado físico. Sí, uno va mejorando, ¿ves? No me deja pegar, Andresito. En el chat, ¿no? Sí, yo siempre he pegado. Tan raro. A ver, yo veo, vuelvo a ver, copiar y pegar. O si no, saco la EGA. No, no me dejó. Entonces léelo al menos. Si quieres, dime la página y yo lo A busco. ver Ah, si eso tú es sí más lo puedes fácil, pegar. más Sí, de fácil. pronto sí Dice, lo puedes pegar de una vez. la página es la 192. El documento 1665.
Doctora, ¿y usted por qué está tan juiciosa entrando los jueves? Y los Porque a viernes, veces los viernes se me está complicando. Por ejemplo, mañana no voy a poder entrar porque hoy estoy... hace 8 días tampoco entró. El viernes, yo me la No, pillé. sí, yo estuve el viernes No, pasado. no, porque yo estuve y usted no estaba. No, sí, yo Eh, estuve. ¿Cómo dijiste, Normita? ¿Documento qué? Documento que... 16, capítulo 6, 5. 16, Sí, 6, 5. listo. Causación, deber, adoración, todo esto, ¿verdad? Sí. Ujú. Ya se los cojo. Sino que Carolina dijo ahora que en el nivel finito, no, ¿cómo fue que dijo? Que la expresión del Supremo era todo lo que podía hacer la mente. Algo dijiste así, ¿no? Y entonces me cayó como, me disparó esta búsqueda. Sí. Lo que pasa es que se mueven esos entornos de comprensión. Bueno, es que yo les iba a decir algo. Es diferente entender que comprender. Son dos expresiones que en el lenguaje pueden llegar a tener connotaciones diferentes. Entender que comprender. Inclusive en entornos de desarrollo, el entendimiento lo da el intelecto. La comprensión es una mezcla entre el intelecto y esa intuición que viene combinada con algo de emocionalidad. Eso que sabes que es cierto, pero no tendrías el recurso concreto, conciso de justificarlo. Y eso se llama comprensión. La cabeza entiende, el corazón comprende. Hay razones que la razón desconoce. O el corazón conoce lo que la razón desconoce. Y eso está descrito, o sea, sigue siendo valedero, porque es que es como una mezcla y por eso dice que a Dios se le siente, más que entendérsele, ¿sí ven? Pues te estás refiriendo a las ayudas espirituales que yo Así es. les digo externas porque no son producto del razonamiento interior, pero Sí, al No mismo tiempo reside. son internas porque operan desde adentro y cualquier ayuda espiritual, los 7 ayudantes de la mente, el ajustador, el espíritu de la verdad, son formas instantáneas de acceder a información, a conocimiento, a percepciones que nuestra mente lógica no puede justificar, pero puede experimentar. sí. Eh, sí, me acuerdo que Carlos Rubinsky, el Ujú. argentino, nos decía una vez que hay una palabra en el libro que en inglés es insight y que él no encontraba eh, una traducción apropiada. Pues el libro la ha traducido de muchas formas, pero como que en español no existe el equivalente, porque un insight es tal vez una revelación interior, digamos. Es algo que desde adentro se te muestra, percibes, captas, descubres, pero no proviene de tu procesamiento mental o tu razonamiento lógico o de tu experiencia, sino es algo que tú sabes que es o que no es, porque es justamente eso, una revelación interior, personal. Entonces, eso es un poco lo que tú estás mencionando, creo yo. Sí. Y eso se investiga ahorita en neurociencias, ¿no? Porque es que es bien interesante. Hay cosas que sabes que son, pero no tienen un contenido lógico justificable. Las intuyes. Y para muchos el nivel de la intuición es cercano a la sabiduría. Sale después de haber estudiado mucho, intuyes, y no tienen nivel de lógica conceptual tradicional. Bueno, ¿quieres leerla, Normita? Tú. La mente cósmica responde sin falla. Reconoce la respuesta en 3 niveles de la realidad universal.
Estas reacciones son autoevidentes para las mentes de razonamiento claro y pensamiento profundo, o sea, las de nosotros. Estos niveles de la realidad son, primero, causación, el ámbito de la realidad de los sentidos físicos, los ámbitos científicos de la uniformidad lógica, la diferenciación de lo factual y de lo no factual, las conclusiones reflexivas basadas en la reacción cósmica. Esta es la forma matemática de la discriminación cósmica. Esta nos la va a explicar ahora nuestro amigo matemático. Deber, el ámbito de la realidad de la moral y del reino filosófico, el campo de la razón, el reconocimiento del bien y del mal, relativos. Esta es la fórmula judicial de la discriminación cósmica. Tercero, adoración, el ámbito espiritual de la realidad de la experiencia religiosa, la comprensión personal de la fraternidad divina. Se cayó. Se nos fue Andrés. Se lo fue Andrés. Se nos fue Andrés. Ay, Andrés. Está como complicadita la cosa. Está como complicadita la cosa. Pero tú lo tienes ahí, Normita. Sí, adoración, el ámbito espiritual de la realidad de la experiencia religiosa. Ah, pero yo puedo compartir. Sí, puedes compartirla. Creo que es este. ¡Ay, Consuelo! El ámbito espiritual de la realidad de la experiencia religiosa, la comprensión personal de la fraternidad divina, el reconocimiento de los valores espirituales, la seguridad de la sobrevivencia eterna, la ascensión del estado de siervos de Dios al de regocijo y libertad de los hijos de Dios. Este es el discernimiento más elevado de la mente cósmica, la forma reverencial y adoradora de la discriminación cósmica. Estos discernimientos morales, científicos, morales y espirituales, estas reacciones cósmicas son innatas en la mente cósmica que dota a todas las criaturas volitivas. La experiencia del vivir no deja nunca de desarrollar estas tres intuiciones cósmicas. Ellas constituyen la autoconciencia del pensamiento reflexivo, pero es triste registrar que tan pocas personas en Durantia se regocijan en cultivar estas cualidades de pensamiento cósmico, valiente e independiente. Causación, deber y adoración. Esto es como para un doctorado, esta paginita. Sí, eso es, pues es que está en la zona de las definiciones. A mí se me hace muy simple. Pues. Empiece a explicar. No, es que porque es tan simple porque son autoevidentes. O sea, son evidentes por sí solas. Entonces las deberías entender. Arranque pues con la causación. Hágale pues. Es causa-efecto. Es lo que te da los sentidos. O sea, todo lo que normalmente puede entender la mente siempre busca el hecho factual. Lo factual es el hecho que originó lo que tengo ahora. O sea, siempre hay una causa que genera un efecto. Y los efectos, uno siempre va a buscar las causas. Y esas causas son antecedidas por otra causa. Entonces, ese es un nivel de conocimiento que es observacional puro dado por mis sentidos. Por ver, oler, saber, oír. Entonces, utilizo, y en esa manera de entender las cosas, todo tiene una causa. Y entonces, ¿por qué meten ahí la matemática allí? Porque en las matemáticas 1 más 1 es 2. O sea, y siempre para esa definición de la matemática siempre va a ser, porque es que el 1 es un símbolo. Lo que pasa es que para la visión matemática convencional son 2 objetos, 2 esferos. Pues 1 y 1 van a dar 2. Pero si se juntan un hombre y una mujer, a pesar de que son 2, el resultado de esa suma es 3. Y eso se da en otro entorno. Sí. Y entonces se supone que lo matemático es más conciso, más concreto, es un símbolo de la realidad que te da hechos fijos. Porque cuando yo te digo que 1 más 1 serían 3, ya estoy en otro nivel que no es el tradicional de la matemática.
O sea que cuando Puede yo tener- analizo esa realidad universal desde la causación, Sí, tiendo a encontrar los mismos resultados. O sea, nosotros 6 que estamos aquí, sobre el mismo asunto, cuando se refiere a este nivel, casi que vamos a entender lo mismo. sí, claro. Claro, porque es con el nivel, o sea, para poder lograr encontrar las definiciones, vamos a estar sujetos a lo que nos ha dado el lenguaje, la conciencia de haber pasado por que nos dijeran cómo se obtiene el conocimiento, los principios de las matemáticas, la química, la física que me enseñaron en el colegio, Ujú. y más o menos todos tenemos esas mismas bases. Tendríamos que haber ido en otro entorno conceptual y de pronto eso nos podría fijar otra manera de ver las cosas y entenderlas. Ujú. ¿Sí ven? A eso se refiere. La causación es que todo lo que tengo ha tenido un antecedente, todo lo que observo lo puedo volver a repetir, entre otras cosas. Si conozco el origen, puedo volver a hacerlo. Inclusive en eso está basado también todo lo experimental del conocimiento, ¿no? En que observo cómo suceden las cosas para poderlas volver a repetir y, si es posible, modificarlas. Muy bien. ¿Ya llegó Andresito? Ya. Sí, me tocó reiniciar el computador porque se bloqueó la pantalla. Oh, yo Tenía pensé que se te había ido la luz. No, tenía muchas cosas abiertas Ah, sí, eso sí, entra en conflicto. y esto es una tablet, pues es chévere porque se puede escribir, pero ya le estaba exigiendo demasiado, tenía demasiados programas. Pero hay unos computadores que pueden escribir. Touch. El mío es touch, pues no es tan avanzado, Sí, pero se puede escribir y tiene más capacidad, tiene más RAM y tiene más sí. Y memoria. también hay unos dispositivos que se agregan para escribir y dibujar, ¿no? Sí. También puede ser. No, este es bueno, lo que pasa es que tenía como 50 pestañas abiertas. No, sí, No, qué así pecado. cualquiera se Abusivo. revienta. Sí, abusivo, cualquiera se revienta. Que por qué en la causación se habla de forma matemática de la discriminación, querido profe de matemáticas. ¿Por qué crees Pues, que esta es la forma matemática de la discriminación cósmica? La causación. Buscar siempre que toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Mira que cuando tú buscas causación, el significado, dice que la causación es el proceso de reconocer contablemente un evento o hecho económico. Es decir, registrarlo en la contabilidad, que no es otra cosa que la contabilización de un hecho económico. Sí. Muy sí, Por eso lo interesante. factual, ¿no? Sí, Que es lo que pasa. Podría pensarse como en lo exacto. sí. Lo sí, concreto, lo definible. sí, cuando piensas en causas y efectos en el sentido más clásico, que es pues, en la física clásica, digamos que la visión del universo es que si tú conoces la configuración del universo en un instante dado Perdón, y Andrés, te interrumpo. ¿Puedes poner a grabar? Ay, sí. dejó de grabar cuando me salí. Sí, Mm, creo. Ah, ¿O no? No, ahí dice ahorita, grabando. Por aquí veo una. Ahí sí. Sí, ahí dice grabando. Ah, sí, qué pena. sí, sí. Lo bueno de grabar en la nube, que no importa que se caiga el anfitrión o cualquiera, él sigue grabando con los que estén. Sí. Entonces te decía que en la física clásica, la visión, es decir, hasta antes de la mecánica cuántica, mejor dicho, Mm, era que si conocías la configuración del universo en un momento dado, un instante dado, es decir, digamos, la posición y la velocidad de todas las partículas, te lo puedes imaginar como una mesa de billar,
si para un instante dado sabes dónde están todas las bolas de billar y cuál es su velocidad, no sé en qué dirección y qué tan rápido van, entonces podías conocer, en principio, una mente que tuviese toda esa información podría conocer cualquier configuración futura. ¿Sí? O sea, si tiene el valor de las variables iniciales y conoces las leyes, puedes conocer cualquier configuración futura. Y eso es mediante unas reglas que son matemáticas. Es decir, simplemente es un cálculo y no hay espacio para el azar ni para nada de esto, ¿no? Pero con la mecánica cuántica esa visión se derrumbó porque hay fenómenos que ocurren de forma espontánea y no sabemos por qué. O sea, podemos predecir estadísticamente con qué frecuencia ocurren esos fenómenos, pero nadie puede anticipar en qué momento va a ocurrir, por ejemplo, la desintegración de un núcleo o en qué momento un electrón va a saltar espontáneamente de órbita. Digamos que es como cuando tiras una moneda y tú lo más que puedes saber es que la mitad de las veces es cara y la mitad de las veces es sello, pero para una sola tirada no lo puedes saber. Entonces, eso por un lado derrumbó esa idea de causa y efecto e introdujo esta concepción donde el observador puede que afecte la medición, donde hay simplemente fenómenos que son aleatorios, solo que es un azar con cierto orden porque cumple leyes estadísticas. Hay unas proporciones que gobiernan en qué proporción ocurren los eventos. Pero son leyes estadísticas, no son leyes deterministas. Entonces, el determinismo se perdió por ahí. Y luego con el caos también, porque en el caos, aunque tú sepas las leyes, los cálculos con que varíen un poquito las condiciones iniciales, los cálculos te llevan por caminos diferentes. Entonces no hay manera de conocer el futuro vía incluso su determinismo, porque la teoría del caos lo que dice es, si las condiciones iniciales cambian un poquitico, con el tiempo el resultado va a ser muy diferente para eh, esas dos condiciones iniciales que uno estudia. Entonces, la causación queda como algo más de la matemática pura que de la realidad hoy en día. O sea, tú puedes seguir diciendo que 1 más 1 es 2, pero incluso en matemáticas, como te digo, en el caos, No, si tú redondeas con tantos decimales, ya las cosas son muy diferentes que si redondeas con otros decimales a la hora de modelar, ¿no? En el caos. Entonces, solo para las áreas más clásicas de las matemáticas, digamos, eh, tú tienes esto de la causación, pero parece que en la física tienes que incluir algún aspecto que puede tener que ver, no sé, con realidades de otros niveles, del nivel de los que habla el libro Durantia, ¿no? Niveles de la mente, del espíritu, los absolutos, por ejemplo, el absoluto no cualificado, dice el libro, que juega cierto papel en el comportamiento de los átomos, que hace que sean impredecibles, o sea, esas leyes del azar, de la mecánica cuántica, puede que vengan de que Dios se reserva una forma de intervenir, pero no es detectable porque estadísticamente cumple unas reglas, pero puede que haya el sobrecontrol que menciona el libro puede que venga por ese lado, por ejemplo. Entonces el nivel de la causación es muy plano, es muy elemental creer que la vida es causa y efecto y que se puede calcular así, simplemente conociendo las reglas y aplicando matemáticas. Pero es útil, ¿no? Y en algunas cosas básicas funciona. O sea, los matemáticos en el fondo somos muy básicos porque estudiamos ese nivel donde hay causa y efecto. Un sociólogo o un psicólogo
en realidad lo tienen más complejo. Los matemáticos en cierto sentido somos facilistas porque escogimos el nivel más plano, pero aún así, como digo, empiezan y los físicos empiezan a encontrarse con cosas que no dejan que sea simplemente causa y efecto así plana, sencilla. Pero de alguna manera es como un llamado también a comprender de que la verdadera respuesta, o sea, la verdad, está en muchos niveles, ¿no? Ese nivel es básico y es Claro, necesario, como tú dices. sí, no, y la ceguera espiritual de los científicos de hoy en día, que es pues la mayor parte, no les permite siquiera eh, dar la posibilidad a la mente de contemplar la existencia de realidades diferentes, realidades de la mente, realidades espirituales. Entonces, es una ceguera, es una falta de perspectiva, es una miopía. Y si tú interpretas el universo, la realidad del mundo, las noticias que ves en el noticiero, solo desde ese punto de vista, pues realmente no estás viendo el trasfondo final de las cosas. Bueno. Ok. Y los otros dos niveles, Ah, no sé si los habían leído o no. sí los Sí, leímos, pero el repasito era como para entender algo más. para Sí, entender algo más. a ver, tú traes esta cita a colación, ¿por qué era? Pues el momento en que dijimos de que en el nivel finito era como decir la expresión de la mente. ¿Sí? En este caso sería pues la mente de nosotros, sería la mente local de los ayudantes en Los los siete niveles que espíritus. ellos nos van auto enseñando, pero a un nivel un poquito más amplio es la mente cósmica. ¿Sí? Ujú. Y sí, siempre en este párrafo inclusive mencionan mucho el ámbito cósmico, ¿no? Discriminación cósmica, realidad cósmica, Ujú. discriminación cósmica en varias partes. Y siento que empieza el párrafo con la expresión de la mente. Entonces, en el nivel finito, la mente es la que al final es la que actúa a empezar a crear cosas. Aunque la mente es un instrumento y la creación se da primero porque hay un plan y segundo porque hay una potencialidad en todos los niveles. Sí, la mente bueno, el libro la cataloga como un don. Don quiere decir un regalo y quiere decir que es algo que no tiene, por ejemplo, una máquina. O sea, está por verse hasta dónde llega la inteligencia artificial. Hay dos corrientes, ¿no? Uno que dice que podrán llegar a lo mismo que un ser humano, o sea, que llegarán a tener sentimientos, por ejemplo. Y hay otra que considera que esos son ilusiones que no tiene sentido, que van a ser siempre torpes, que siempre notaremos y podremos diferenciar una máquina de una persona. Pero bueno, en todo caso, sí, en Urantia la mente es, digamos, es una posición como vitalista, que a los seres vivos le asigna cualidades que trascienden las de los seres inanimados. Entonces, Urantia diría, y lo dice al final en el último capítulo, ¿no? Hay una discusión sobre el materialismo. Una máquina nunca podrá tener, digamos, intuición. O sea, los 7 espíritus ayudantes de la mente son algo sobrenatural en un animal o en un ser humano. Entonces, eh, esa mente, digamos, que ayuda a que las ayudas espirituales que habíamos mencionado las podamos percibir. No es, eh,
O sea, esas ayudas no actúan directamente, no las podríamos percibir, sino que es a través de la mente como se contactan con nosotros. De pronto los 7 espíritus ayudantes de la mente sí son mente que nos dan habilidades supermateriales, ¿no? Ejemplo, la intuición. Una máquina no puede tener intuición, una máquina evalúa muchas posibilidades o descubre reglas generales, pero la intuición de los seres humanos y de los animales, sin necesidad de calcular nada, te dice el camino correcto, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de algo que opera desde adentro que tú no puedes explicar del todo a partir, por ejemplo, del funcionamiento de un cerebro material. Es como yo lo vería. Y eso vale también al nivel bueno, el nivel del deber y de la adoración es que esos sí son pues supermateriales, ¿no? No, eso no lo puedes explicar tú desde el punto de vista materialista. Un materialista no tiene derecho a hablar de valores si quiere ser lógicamente consistente, porque el materialismo no puede justificar ningún valor. Yo puedo estoy tratando de hacer algo aterrizado a mi realidad. Bien. ¿Sí? Claro, aquí no me Claro, Bueno, dilo. cuando el documento habla de la mente cósmica que responde sin falla, es que dice que reconoce la respuesta es porque ellos ya tienen, digamos, tienen un modelo de qué saben, ya saben, eso lo llaman en estadística, lo llaman un bot, que ya tienen todos los parámetros medidos y saben cuándo la persona falla en determinados aspectos y ya lo tienen medido. Entonces dice la mente cósmica responde sin falla a 3 niveles de realidad. Estas relaciones son autoevidentes para las mentes de razonamiento claro y pensamiento profundo. No somos nosotros. Son seres ya avanzados. Y dice que uno de los niveles es la causación, que son los sentidos físicos. O sea, todos responden, o sea, todos tenemos nuestros, digamos que ya son 12 sentidos que hablan, y todos respondemos a esos sentidos físicos. Dice que lo factual es de los hechos. Ellos analizan si son hechos, tenemos la culpa en ese hecho o no, o son hechos causados o no son causados. Y para ahí tiene una definición que es la discriminación cósmica en la forma matemática. O sea, ellos ya tienen una forma de medir eso. El deber lo miden de otra forma. El deber yo pienso que es más importante y ya es como una forma judicial, es una forma más crítica para que ellos puedan medir esa respuesta, digamos así. Y la adoración es más espiritual. Son niveles diferentes y ellos tienen formas de medirlo. Es una idea que se me vino a la cabeza. Sí, adelante. No, di tú. No, que ahí está hablando de hechos, significados y valores, que son los 3 niveles que plantea el libro. Pero, no, me gustó lo que plantea Wilson, salvo que dice que no somos nosotros. Yo pienso que sí somos nosotros, porque nosotros tenemos esa dotación Sí. y Esa habilidad sí la tenemos. Lo que la pasa es que tenemos está y al en el nivel párrafo que siguiente conocemos. dice que es que no la cultivamos. Exactamente. El que sigue de allí dice que es que no la cultivamos. ¿Sí? Pero dotados estamos y somos criatura volitiva, estamos dotados para tener esa capacidad del discernimiento cósmico en todos estos niveles, que al final son 7 y que yo nunca los encontré en el libro. ¿Quién sabe quién sabe cuándo nos lo irán a revelar? Pero aquí siempre hablan de 7 niveles de la realidad y no nos mencionan sino 3 siempre. Pero una pregunta súper básica. Esto no lo cultivamos, no lo ejercitamos por pereza de ejercitarlo, porque sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Una A pereza? veces no porque no nos los enseñan, otras ocasiones porque creemos que no nos compete, le dejamos esos niveles a otro tipo, o sea, ¿qué es lo que he visto yo? Que creemos que los científicos tienen que meterse solo en el nivel de causación, solo estrictamente.
Si eres un filósofo, un moralista, alguien que está metido en la parte ya del comportamiento y de las relaciones y de los deberes, entonces eso se lo dejamos a otro entorno. Y la parte de adoración se lo dejamos a otras personas que están mediando más en ese entorno de valorar esa percepción y esa conciencia de su espíritu. Como la parte espiritual, sí. Exacto. Entonces, cuando hacemos esas divisiones de esas capacidades, todos tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de observar lo que es factual, lo concreto, lo de los hechos. Somos observadores y podemos sacar una conclusión. También podemos filosofar de la vida y también podemos tener ese nivel de adoración. Lo que pasa es que a veces o culturalmente o por idea reducimos o atrofiamos una de ellas o dos de ellas. Y no nos damos el permiso de poder explorarlas y mirar cómo nos sentimos con ellas, cómo nos va con ellas, porque están ahí. Pero mira que lo que dice el documento es que la mente cósmica responde a esas causas. O sea, yo puedo ser una persona y vivo solamente material, vivo lo que mis sentidos me enseñan y porque no tengo ni un deber físico, un deber moral ni espiritual, no lo tengo porque nunca me lo enseñaron, y menos pues voy a tener el de adoración. Entonces la mente cósmica así me va calificando de acuerdo a lo que yo tengo. Si tengo esos tres, pues soy una belleza, soy lo mejor. Sí, no, lo que te digo es que todos los tienes. Lo que pasa es que a veces, producto de una idea, una creencia o una educación, no los exploras. Están ahí, se te son dados, pero producto de las circunstancias en las que te muevas, o no les paran bolas, o no te parece que tengan que ver contigo, entonces por eso al final no las utilizas. Y están ahí. Todos los tenemos. Pero mira que el libro Durante eso es lo que nos abre la mente a que debemos trabajar todas esas cosas, no solamente quedarnos en la universidad, sino tenemos niveles a los cuales debemos dirigirnos. Sí, hay que explorarlos, darles la opción. A veces deciríamos, como tendría un profesor por allá muy duro que yo tenía, al menos estrénelos. Sí. Era tremendamente, no, al menos estrene la cabecita, úsela. No, existen, el problema es eso, lo que te digo, es educacional, conceptual, lo que hace que no los usemos, pero están ahí, porque es que hasta el más materialista, si se da el lujo, puede sentir algo de la espiritualidad, puede filosofar de lo que le está ocurriendo, que sale de los hechos concretos de todos los días, y quizás obtener una nueva manera de pensar y de valorar lo que hace. Pero implica cambios, y implica someterse a eso que quizás siente que no puede manejar y que se va a meter en la zona del desconocido. Y todo eso da miedo, inseguridades, y es complicado. Es que yo creo que la mente es algo que nos da unas habilidades tan impresionantes, pero como siempre la hemos tenido, no captamos lo que sería no tener esa mente. Entonces, hacemos cosas tan asombrosas de forma cotidiana durante el día con nuestra mente. Y yo creo, no sé, ya se verá, pero yo creo que con el desarrollo de la inteligencia artificial nos daremos cuenta si las máquinas no logran hacer ciertas cosas que los seres vivos sí, entonces nos daremos cuenta y valoraremos más ciertos aspectos que se volverán más misteriosos. Y acá este es les pegué acá el párrafo que sigue los de arriba y bueno, acá dice, dicho de otra manera, el reconocimiento de la realidad de estas tres manifestaciones del infinito es mediante una técnica cósmica de autorrevelación, que es como lo que hablábamos hace un rato, que funcionan dentro de ti y te permiten acceso a información, a conceptos de lo que es correcto o no, a conceptos sobre valores o percepción de lo que es valioso y lo que no, sin que tú tengas que hacer un cálculo personal, un razonamiento, una deducción.
Entonces, eso es una revelación, cuando te dan ya la conclusión sin que tú hayas tenido que trabajar para llegar a esa conclusión. La mente te permite en esos 3 niveles tener acceso a la respuesta sin haber hecho el ejercicio, digamos. Te dice que que la respuesta es 2, pero nunca hiciste 1 más 1. Tal cual me gusta a mí. Como dirían los chinos, todo depende. Todo 1 listo. más 1 es 2 y le contestan ellos, depende. 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 Ay, No no, siempre es 2, depende. ese párrafo es consistente con lo que nos enseña el libro, como decía Wilson, de que el crecimiento está allí previsto, pero si no lo acotamos, pues no crecemos. Sí, no. Y que hay que crecer desde 3 partes, ¿sí? Y si se atrasa una, pues no crecemos armónicamente. Crecimiento, la expansión del yo es material, es intelectual y es espiritual. Sí, normal. Y como Tiene tú que ir dices, si hay 7 niveles, estos son los 3 grandes, los pero 3 que tienen conocemos. 7 niveles. Entonces, imagínate. Sí. Sí, están ahí, o sea, lo increíble es que están ahí, pero Sí, son nuestra dotación. Eso no es que a unos les dieron y a otros no. Unos son privilegiados y otros no. Todos los tienen. Es la decisión de cada uno de los individuos de mirar si los usan o no. Pero a veces lo que les digo yo, si no te enseñan o no te cuentan, puedes intuirlo y hay gente que con la sola intuición los empieza a trabajar o explorar, que es lo que ocurre con muchos, que empiezan a investigar porque sienten ese llamado de que hay otra cosa diferente a lo concreto, factual, causa-efecto. sí, y algunos realmente de nacimiento, algunas personas tienen una habilidad natural para algunos de estos niveles y suelen no cultivar los otros, ¿no? Sí, porque los subvaloran, es que ese es el problema, creer que alguno de ellos es de menor valor que el otro, que saber de energía materia es más importante que saber de mente razón, o que de fe y espíritu. No, todos tienen igual valor, todos se necesitan, todos son necesarios. No nos los hubieran dado si no fueran importantes. Bueno. Ok. Estamos ahí en otro parrafito de... Entonces, con esto se cerraría, con este pedacito que falta, se cerraría el numeral 1. ¿Alguien quiere leerlo? ¿De quién lo leo? Sí, Consuelo, léelo. Vale. Los reinos de lo finito existen por virtud del propósito eterno de Dios. Las criaturas finitas, altas y bajas, pueden proponer teorías, y lo han hecho, en cuanto a la necesidad de lo finito en la economía cósmica. Pero en último análisis existe porque Dios lo quiso. No se puede explicar el universo, tampoco puede una criatura finita ofrecer una razón racional de su propia existencia individual sin apelar a los actos previos y a la abolición preexistente de los seres ancestrales, creadores o procreadores. Bueno, ahí estamos los agondonteros. Exacto. Y es de lo que acabamos de hablar, la causación. Ya también le metieron economía a esto, ¿verdad?
Y hasta estatura Era es casi baja. matemática, estábamos en matemática. Claro que esa economía, tú que eres administradora, eh, es en un sentido mucho más amplio, ¿no? Sí. Ujú. Lo Como mismo que la, lo de la estatura, Andrés. como la, Criaturas con la- finitas, altas y bajas. sí. Como la economía se mueve casi que, o sea, se expresa con modelos, casi todo es, si se mueve aquí, se ajusta acá. ¿Sí? Por ejemplo, la base de la economía, la, la macroeconomía, que es con lo que se diseñan los planes de los países, es con un modelo que se llama ISLM, que es la interacción que hay con el mundo real y el mundo no real, que es el mundo real, la producción, la industria, el comercio inclusive, y el mundo irreal son los bancos, ¿sí? Los intereses y las tasas de interés y estas cosas que no son reales. Y entonces ellos ajustan, si mueven aquí, el modelo les mueve acá, entonces sabe cuánto hay que producir para poder sostener, por ejemplo, un IPC o una tasa de interés. Entonces, eso lo mantienen moviendo así. Entonces, la economía cósmica yo me la imagino como el, cuánta energía le suministra a ese planeta, cuánto, eh, ¿cómo se llama? El tema de la capacidad de la mente para este sector, todo está tasadito, ¿no? En esas misiones de los controladores que Andresito nos ha explicado tanto, ellos controlan cuánta energía entra a cada sector, a cada universo, a cada constelación. Entonces me imagino que estarán refiriendo a eso. Ujú. Y además tienen un propósito. Y el problema es que el propósito no lo conocemos nosotros, ese es el propósito de Dios. Hay 7 planes, ¿no? Mm. Uy, por ahí entró Estercita. Hay 7 planes y nosotros no conocemos sino uno que es el de nosotros, el que nos corresponde de ascensión. Mm. Es el propósito eterno de Dios para nosotros, sabemos que es el plan de ascensión. Ujú. Pero para el resto del universo, Sí. Entonces por eso a veces es tan complicado entender los que vienen hacia abajo y se encuentran con los que van hacia arriba. ¿Y por qué los que vienen hacia abajo se complican con los que van hacia arriba? Porque no entienden por qué ellos bajan y los otros suben y ellos no pueden subir, pero es que no entienden que ellos estaban arriba y descendieron. Nosotros que en otro nivel estamos leyendo la rebelión de Lucifer. Entonces es eso, el no entender claramente ese propósito más grande no te permite entender el propio entorno en el que te mueves, pero eso no significa que no tenga un propósito. Entonces son contextos dentro de contextos y realidades dentro de realidades que se mueven de manera coordinada porque tienen un propósito. Y como dirían por ahí, somos interdependientes, porque aquí hablan también de la necesidad de lo finito, porque podríamos ser de pronto innecesarios, pero no, somos necesarios, se generó porque se consideró o lo consideraron necesario. o sea que en la segunda frase, en la segunda, el segundo parrafito que dice que no podemos tener una razón de nuestra existencia sin apelar a lo divino, es como es un esquema de, digamos, casi filosófico religioso, ¿no? Claro. Porque no, en realidad no, viendo los componentes de cada cosita, yo tengo una hermana ahorita que está enferma y hoy me puse a hacerle un inventario de exámenes que tiene que tomarse
salieron como 25 exámenes diferentes. Y yo me puse a pensar cada cosita del cuerpo que tiene que mirar un médico, tú que eres médica, para ver el comportamiento del resto. O sea, 25 temas diferentes en la cabeza de una persona, que si le movió la albúmina, que se le movió la prolactina. Y entonces, imagínense en un ser humano, un solo ser humano, cómo será en el universo, los componentes y cada variable que tiene que tenerse en cuenta. No, Y además que hay variables, cuando tú hablas de la economía, que no son solo físicas. Ellos miden, de alguna manera, miden el grado espiritual de un individuo, de una región, una nación, un planeta. De alguna manera miden el potencial para lo espiritual, para lo mental, calculan 1000 interacciones, o sea, y hacen ajustes permanentes. Por ejemplo, me acuerdo que dice que cada que algo se espiritualiza en el universo, ellos tienen que hacer un ajuste, ¿sí? Un Sí, ajuste para una nueva cosa espiritual que nació. Entonces, constantemente allí. esa es la inteligencia del sistema de la creación, que cuenta con variables que son altamente variables y otras que son altamente estables. Y equilibra la situación para que al final se logre lo que se desee. Por eso en las grandes sabidurías de este planeta, las más antiguas dicen que esto es mente, sostenido y mantenido por la mente. Y la mente que tiene todos esos preconceptos que valoran todos esos sentidos y valores y significados y hechos y valores que deben ser cumplidos por este entorno. Y que nada es al azar. Pero se le permite, yo creo, al azar participar en algo, para que vean de eso, de cómo es que pareciera como ambivalente, como que lo uno limita lo otro y resulta que no, que también hay opción y posibilidades al azar, pero con un azar que también es calculable y que es un riesgo calculado para que no genere desequilibrios. bueno. Entonces, ahí terminaría la sección 1. Se los estoy poniendo como para que le den un vistazo así global. Sé que se ve muy pequeñito, pero es como para tener de un solo vistazo todo en la cabeza y tratar de entender qué nos quería decir la sección 1. No sé cómo lo resumirían ustedes la idea que querían comunicar con esa sección. Antes de hablar del Supremo, les vamos a dar los marcos conceptuales que tienen que tener en cuenta para poderlo entender. Okay. ¿Quién más? Que hay que tener mente abierta porque es que los tópicos que tocan ahí casi que son infinitos. Axónito, infinito y finito. ¿Cómo se llama? Hola, Hola. Hola ¿cómo Esther, están? ¿cómo estás? Hola, tiempo sin verlos, me disculpo, pero es que preciso los jueves estoy en un curso de gestión de activos, entonces pues hoy me volé para visitarlos. Bueno, no te preocupes. Pero tengo yo ayer pregunté por allá en otro grupo sobre el tema de la mente cósmica. La mente cósmica, yo tenía entendido que era la mente del espíritu infinito, pero me dijeron que era la mente de la Trinidad. Es cierto, o sea, ¿cómo es eso? ¿La Trinidad converge en una sola mente? ¿O me enredaron más?
Porque para mí Tienen la mente cósmica, por Dios. es la mente de los 7 espíritus rectores, para mí. O así lo entiendo. O sea que la mente cósmica, los 7 espíritus rectores convergen en una sola mente cósmica. ¿En una sola mente y la llaman cósmica o cómo es eso? Lo que pasa es que los niveles de mente vienen dados por el espíritu, ¿no? Sí, por el infinito, sí. Sí, entonces, y esos niveles, el espíritu infinito cuenta con una serie de subniveles en donde esa mente cósmica empieza a ser manejada a la medida que se va acercando hacia nosotros, pero nosotros contamos con, de alguna manera, ¿cómo se dice? Se diría con eso, con un olón de mente cósmica. Yo no sé si ustedes han visto esas figuritas que están contenidas en una chiquita, otra más grande, otra más grande, otra más grande, y todas se parecen, ¿cierto? Sí. ¿Sí han visto eso? Se llaman hologramas. Entonces, en donde la parte se parece al todo, la parte contiene el todo, pero es una parte. Y entonces esa mente cósmica que es muy grande, que cuando uno dice cósmica, pues es de todo el cosmos, de todo lo que hay, todo lo creado, pero también tiene una representación que corresponde a tu propia mente. Es la de los 7 superuniversos, que en nuestro nivel la otorga la ministra divina en forma de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Después de morir ya no necesitamos los 7 espíritus ayudantes de la mente. Ya tenemos el acceso a la mente morontial. No. Lo que pasa, la versión mía, bueno, lo que más o menos discierno es que la mente, la que antecede a la mente cósmica es la mente en general y converge en el espíritu infinito. Entonces, yo me imagino que esa mente original viene del yo soy y está, el foco es el paraíso. Entonces, Sí. si convergen en el espíritu infinito y la mente cósmica, si es como dijo Consuelito, que está en los 7 espíritus rectores. Y de ahí Además, va haciendo atenuaciones hasta que llega a nosotros, como dijo Andresito, a través de los 7 espíritus sí. ayudantes. Y en cuanto a la Trinidad, el Padre no requiere mente del Espíritu Infinito y el Hijo tampoco, porque ellos son antecedentes al Espíritu Son Infinito. antecedentes. Entonces, el libro a veces usa lo mismo, los ajustadores de pensamiento, que son de la esencia del Padre, no tienen exactamente mente, porque el Padre antecede al Espíritu en, digamos, en el orden de origen. Entonces el libro se anticipa a esas objeciones filosóficas que alguien podría poner y dice que existe algo llamado premente. Entonces el Hijo Eterno, el Padre y por ejemplo los ajustadores, ellos tienen mente que es anterior a la mente. O sea, es algo aún más elevado que la mente que pudiese otorgar el Espíritu Infinito, que es el administrador de la mente para los universos. Bueno, pero son 9:35. No sé si se animan a alguien más a hacer el ejercicio, volviendo acá al resumen de la sección antes de terminar por hoy. Es que se ve tan chiquito, Andresito. Sí, yo sé que no lo puedes leer todo, digamos, eran 4 párrafos. El primero hablaba del marco universal, la relatividad de los marcos conceptuales, eso en el primero y en el segundo. Y en el tercero y cuarto párrafo nos habla ya de los niveles, absoluto, absónito, finito. Y dice que el finito existe en últimas porque Dios lo quiso, ¿no? Ese es como... Sí, yo sé que se ve muy, muy chiquitito. No, ya, sí, claro. También podría yo decir que como vamos a estudiar el Supremo, digamos, que es el Dios de lo finito, de alguna manera, de lo que vamos a llamar finito, porque tiene un a dónde llegar. Y
nos anticipan que esa comprensión de todo lo que vamos a estudiar tenemos que tener, para poder opinar, tenemos que construir un estandarte y luego lo tenemos que ir cambiando en la medida que el concepto vaya avanzando para poderlo comprender. Ese dibujito de esos andamios allí me parece muy chévere. ¿El libro dice andamio o dice escaparate? Andamios, creo que Andamios, por acá dice andamios. Literalmente dice andamios. Sí. ¿Dónde? Andamios útiles. Pero mira, también importante porque el Supremo, antes de estar en esta etapa experiencial, él existía en Abona. Entonces también vemos que tenemos que tener en cuenta esos niveles de la realidad, porque el Supremo existía en Abona, pero pues estaba bien, perfecto, como es todo lo de Abona. Pero ya vienen en ese plan a ser experiencial y ahí es donde venimos con lo que son los logros y todo lo que él compilará y aportaremos, ¿no? Que es en lo experiencial o evolutivo. Sí. Yo de pronto lo leería al revés, desde el final, y empezaría diciendo, para resumir lo que pertenecemos al nivel finito, pero ese es apenas un nivel que es una atenuación, una modificación, una cualificación de un nivel superior que es el absoluto. Y al ser finito, aunque va progresando, siempre nuestra mente tiene marcos de referencia que son relativos, que son importantes, pero son marcos destinados a ser superados tarde o temprano por mejores versiones, por ampliaciones de nuestras teorías acerca de la vida, de la realidad, de lo que existe. Sin embargo, algo importante que hemos discutido es que en ese proceso de ampliación no dependemos únicamente de nuestra mente material, sino que tenemos como ayuda el don de la mente a través de por ejemplo, de los espíritus ayudantes de la mente y además la ayuda de guías internas espirituales como los ajustadores y el espíritu de la verdad que hacen que no dependamos por completo de esos marcos que siempre nos llevarían a conclusiones en mayor o menor grado erróneas, sino que tenemos también la posibilidad de obtener conclusiones ciertas, eh, no justificadas por esos marcos conceptuales, pero que sí podemos sentir interiormente. Muy chévere. Muy chévere el ejercicio. Sí, ese de leer de atrás o sea, de empezar por el final y terminar arriba es buenísimo. Facilita el proceso. Sí, porque a ellos les encanta ir de lo grande o de lo general a lo particular y nuestra Sí, y mente. nuestra mente va de lo particular a lo general. Nosotros somos deductivos, ellos son inductivos, Inductivos. los reveladores. Sí. Bueno. ¿Alguien más quiere dar un Voy a resumen?
empezar a leer el prólogo de atrás para adelante. No, muy chévere. Esa es Bueno, una buena recomendación. entonces, listo, creo que quedó comprendido relativamente bien. Relativamente. El, Dejémoslo Como así. todo. sección 1 del Supremo. Si comprendimos la 1, comprendemos las demás. Dejémoslo en relativamente, ¿sí? Bueno, entonces ahí en el foro puse unas preguntas, pero para los que quieran meterse a la página, pero pues eso no es obligación, es para de pronto compartir acá lo que cada uno pone en. Entonces es un foro para participar y ya iremos poniendo más actividades, pero si ustedes tienen ideas me ayudan, me dicen ponga una sopa de letras que diga tal cosa o ponga un ahorcado, hay muchas actividades ahí o incrustemos un video de YouTube o lo que sea. Ahí vamos enriqueciendo entre todos la página para los que quieran de nosotros y en el futuro hay que pensar también en las personas que van a entrar al curso a mirar los videos en su propio tiempo y a participar en su propio tiempo, no necesariamente acá en vivo y en directo. Bueno, Angelita, tú eres la host, entonces, ¿puedes por favor parar de grabar? Yo soy la host. Sí, por alguna razón tú quedaste de host. Quedaste de host, sí.